Todos sabemos ya cuáles son los lugares más turísticos de Tokio: Asakusa, Shinjuku, Shibuya, el Palacio Imperial, entre muchos otros. Pero lo que nadie te dice es qué hay alrededor de todos estos lugares. Si es alguna zona residencial, una zona corporativa, si hay parques o lugares donde puedas pasear tranquilamente, qué tan cara es una zona a comparación de la otra, qué lugar me conviene visitar dependiendo mis gustos, o cuáles son las zonas locales más famosas entre los japoneses y que no haya tantos turistas. En este video te voy a contestar todas esas preguntas y te voy a dar información acerca de las ciudades más famosas de Tokio. Lo único que vamos a necesitar para explorar de estos lugares es abrir la aplicación de Google Maps y aquí vamos a encontrar todo lo que necesitemos. Yo voy a tomar como centro el Palacio Imperial de Tokio y les voy a mostrar las 11 ciudades que lo rodean, incluyéndolo. Así que vamos a empezar al sur del Palacio Imperial con la ciudad de Minato. En esta ciudad hay muchos turistas y hay bastantes zonas para disfrutar de la vida nocturna, especialmente en Roppongi, que es donde más abundan los extranjeros, o por ejemplo, una zona más tranquila y local sería la zona de Shiba Daimon, que está cerca de la Torre de Tokio. Ahí hay muchos bares y restaurantes y es un lugar muy popular entre los japoneses para irte a tomar unos tragos en la noche. Ahora, haciendo un paréntesis, mucha gente me pregunta por hoteles, y pues solamente vean la cantidad que hay. Y hay de cualquier rango de precio, baratos como el MyStays, el Villa Fontaine, los APA, los hoteles cápsula, o hasta un poco más caros como el Hotel Yanu o Hanu, con un precio de casi 30,000 pesos la noche. Así que ahí ya es cosa de cada quien. Y opciones de hoteles hay en todas las ciudades de Tokio. Bueno, sigamos. Los lugares famosos de esta ciudad son Roppongi, Aoyama, Odaiba, Shimbashi, Akasaka, el Rainbow Bridge y la Torre de Tokio. Para los japoneses, vivir en Minato significa que eres un maldito ganador al que no le preocupa si un hotel cuesta 30,000 pesos la noche. Para ti eso no es nada. Antes de pasar a Shibuya, seguimos con las zonas de la gente ganadora y nos vamos un poco más al suroeste de Tokio, donde nos vamos a encontrar las ciudades de Meguro y Setagaya. Básicamente estas dos ciudades son más zonas residenciales, con casas muy grandes, muchos parques, perros grandes, aquí todo es grande. Esta es una zona muy tranquila en donde viven muchos artistas, políticos, cantantes, en fin, gente famosa. En estas ciudades, como las calles son muy angostas, también vas a encontrar muchos callejones y vas a poder experimentar ver cómo era el diseño de las calles del antiguo Tokio. Y es que a pesar de que aquí hay muchísimos complejos modernos, todavía se sigue sintiendo esa vibra de un Tokio más tradicional y antiguo. En estas zonas abundan los cafés y restaurantes locales, así que es la oportunidad perfecta para seleccionar una zona e irte por un café, pasear un poco en los vecindarios y relajarte en algún parque y disfrutar de cómo vive la gente pudorosa en Meguro o Setagaya. Los lugares más famosos de Meguro son Yugaoka y Nakameguro. Y los lugares más famosos de Setagaya son el Parque Olímpico Komazawa, el Barranco Todoroki y el Templo Gotokuji. Ahora subimos un poco, todavía del lado suroeste del Palacio Imperial, y nos vamos a encontrar con la ciudad de Shibuya, donde sí, vas a encontrar a muchos extranjeros y turistas, pero especialmente este es territorio Gen Z. Literal, aquí es el centro de la moda para los jóvenes. Los lugares más famosos es por supuesto Shibuya, Meiji Jingu, Harajuku, Omotesando, Daikanyama, Ebis y Hiroo. Todas estas zonas, aparte de que están muy cerca una de la otra, son el lugar perfecto para tener una cita, irte a comer, a tomar un café o explorar las calles para que seguramente te encuentres con muchos lugares de interés. Bueno, quitando las zonas caóticas de Shibuya, Harajuku y Omotesando. También la zona de Sendagaya es muy tranquila para pasear. Y también en esta ciudad se encuentra el Parque Yoyogi, uno de los principales pulmones de Tokio.
Justo arriba de Shibuya se encuentra la ciudad de Shinjuku. Aquí sí, es una concentración masiva de extranjeros y turistas, tanto en el día, pero especialmente en la noche, porque aquí sí abundan los lugares favoritos para la vida nocturna. Bares o izakayas, cualquier tipo de bar para adultos con diferentes tipos de temática, o lugares donde te dan el mejor baño de tu vida. En fin, cualquier fetiche, gusto o inclinación que tengas, aquí seguro encuentras un lugar que llene tus expectativas. Los lugares más famosos de esta ciudad son la zona de Kabukicho, Golden Gai, el edificio metropolitano de Tokio, Shinjuku-gyoen, Shin-Okubo, que sería así como el pequeño Seúl. Aquí vas a encontrar tiendas, restaurantes, cafés y demás establecimientos coreanos. Así que si te gusta el K-pop y te quieres ahorrar el viaje a Corea, este lugar es para ti. También un lugar más famoso entre los japoneses es Kagurasaka, que alguna vez fue un animado distrito de geishas. Todavía si tienes suerte puedes ver algunas geishas caminando en los callejones de esta zona. Y es que aquí todavía vas a encontrar restaurantes ryotei, que son los restaurantes donde trabajan o dan servicio las geishas. Y pues ya te imaginarás que los precios son más elevados a comparación de un restaurante común y corriente. Ahora, al norte, pegado a Kagurasaka, está la ciudad de Bunkyo, una zona muy tranquila, zona residencial, zona de estudiantes. Podría decirse que es la ciudad de los estudiantes, y es que aquí abundan las universidades. Una de las más famosas es la Universidad de Tokio. Aquí también vas a encontrar tres de los jardines más famosos de Tokio: los jardines Rikugien al norte de la ciudad, el jardín botánico Koishikawa al oeste de la ciudad, y al sur los jardines Koishikawa Korakuen, donde también se encuentra Tokyo Dome City, hogar del famosísimo estadio Tokyo Dome, y también aquí hay un parque de diversiones. También en esta ciudad está uno de mis santuarios favoritos de Tokio, el santuario Nezu, un enorme santuario que te hace sentir como si estuvieras en Kioto. De verdad, este santuario lo recomiendo muchísimo. A un costado de Nezu está la ciudad de Taito. Los lugares más famosos son Yanaka, Ueno y Asakusa. También la zona de Kuramae es muy famosa entre los turistas porque aquí hay muchísimos hoteles y hostales muy baratos. Y pues estás muy cerca de Asakusa. También muy cerca de aquí está mi estación de metro favorita, Shin no Kachimachi. No sé, solamente me gusta el nombre. Esta ciudad es totalmente Shitamachi. En Tokio en general, la zona este, que abarca las ciudades de Taito, Sumida y Koto, es considerada como Shitamachi o zona centro. En la época Edo, la zona Shitamachi se refería a el distrito comercial de la ciudad, donde abundaban los comerciantes y artesanos de todo tipo, y donde vivía la clase común y trabajadora de la ciudad. Entonces, lo que es Taito, Sumida y Koto, aquí vas a encontrar zonas con muchos ríos, bastantes áreas verdes y vegetación, y la gran mayoría es zona residencial. Muchos cafés o kisaten y pequeños restaurantes locales con muchísimos años de historia. Museos famosos como el Museo de Hokusai, el Museo Edo Tokio, el Museo de Arte Contemporáneo. Y aunque es muy pequeño, uno de mis favoritos es el Museo Fukagawa Edo, donde puedes ver cómo vivía la gente en la época Edo. Los lugares más famosos de Sumida son la Torre Sky Tree y Ryogoku, donde está la arena de sumo y algunos museos que ya les mencioné. Luego, en Koto, que es una de mis zonas favoritas para pasear en bici, los lugares más famosos son Monsen Nakacho, que es una zona donde también es famosa por sus bares o izakayas y sus restaurantes. Luego está la zona de los jardines Kyosumi. Realmente toda esta zona de Monsen Nakacho, Kyosumi, Kiba, Kameido, Ojima, Minamizuna es muy parecida en el aspecto de que hay muchos cafés, parques, santuarios famosos, templos y más que nada que en todas estas zonas puedes sentir la vibra de ese Tokio antiguo. Y no me lo van a creer, o no sé si soy yo, pero hasta siento que la gente en estas tres ciudades son muy diferentes que al resto de Tokio. No sé, como más amables o más amigables.
Igual y solo soy yo, pero de verdad que en esta zona de Shitamachi el ambiente se siente muy diferente. Al sur de Koto se encuentra la isla artificial de Toyosu y pegada a Odaiba está Ariake. En estas islas vas a encontrar centros comerciales, museos, salas de exhibición y arenas para conciertos. Seguimos subiendo por estas islas y vamos a llegar a la ciudad de Chuo, otra de mis zonas favoritas. Aquí el contraste está a todo lo que da, desde la tradicional zona de Tsukishima hasta la zona más moderna de Ginza. Esta ciudad desde la época Edo ha sido una zona de lujo, y no hablo de un lujo fresa como en Setagaya o Meguro, no, aquí estamos en un nivel de realeza, de gente poderosa, de daimios, la verdadera creme de la creme de Japón. Alguien que vive en Setagaya sabes que tiene dinero, pero alguien que vive en Ginza o Nihonbashi sabes que tiene linaje. Esta zona es tan famosa e importante que desde aquí es donde empiezan los caminos de Japón. Los lugares más famosos son Tsukishima, Tsukiji, Ningyocho, Ginza y Nihonbashi. Aquí hay una mezcla de corporativos, centros comerciales, boutiques, mercados, santuarios, restaurantes y cafés de cadena y también locales y tradicionales. Y por último llegamos al nivel Dios, el nivel divino, de sangre azul, el corazón de Tokio y donde está el verdadero poder, la ciudad de Chiyoda. Zona de gobierno, ministerios, corporativos y algo muy interesante y que hasta me llena de orgullo es que la única embajada del mundo que se encuentra en esta ciudad de élite es la embajada de México. Sí, ninguna otra embajada del mundo ni la embajada de Estados Unidos se encuentra en un terreno tan exclusivo e importante de Tokio. ¿Qué digo de Tokio? De todo Japón. Y por supuesto el Palacio Imperial, antiguamente el Castillo de Edo. Aunque no me lo crean, esta zona también es muy agradable para pasear y también es muy popular que la gente corra alrededor del Palacio Imperial, y es que en toda esta zona las calles son muy amplias. Los lugares más famosos aparte del Palacio Imperial es la estación de Tokio, Marunouchi, Kanda, el santuario Yasukuni y más al norte Akihabara. Sorprendentemente Akihabara también es parte de la creme de la creme. También una de las ventajas de todas estas ciudades es que muchas de sus zonas están muy cerca de la otra, y en algunos lugares te recomiendo caminar de zona a zona porque puedes ir conociendo y explorando las calles o lugares locales. Por ejemplo, puedes caminar desde Meiji Jingu pasando por Harajuku o Motesando y la calle del Gato hasta llegar a Shibuya. Otra sería desde el Palacio Imperial cruzando Marunouchi, la estación de Tokio, Nihonbashi y Ginza hasta llegar a Tsukiji. Una más corta sería de Asakusa hacia la torre de Skytree. Toda esta zona de Shitamachi de Monsen Nakacho, Fukagawa y Kyōsumi está repleta de cafés y pequeños restaurantes. Esta de verdad es una de las zonas perfectas para explorar las calles. O si quieres algo más tranquilo, más zen, te recomiendo caminar desde Ueno hasta la zona de Yanaka y Nezu, donde vas a encontrar templo tras templo tras templo. De verdad, si te gustan los templos y la arquitectura antigua de Japón, vente a dar una vuelta por aquí. Así que como viste, en Tokio hay lugar para todo tipo de gente, y siempre va a haber alguna zona donde puedas hacer cualquier tipo de actividad que te guste. Ya solamente necesitas tu teléfono y Google Maps, y espero que con esta información que te acabo de dar ya tengas una idea más clara de qué es lo que te ofrecen estas ciudades de Tokio. Bye. Boku to Tokyo